Muy buenas tardes, estimado doctor y queridos compañeros. Nuestro grupo es el grupo número 4 y vamos a hablar acerca de la psiquiatría forense. Como primer punto, encontramos cuál es la diferencia entre psiquiatría y psicología, pues su diferencia parte desde su formación. La formación de un psicólogo dura entre unos 4 a 5 años dependiendo del país, y luego puede especializarse en áreas como psicología clínica, psicología forense, psicología infantil, entre otras. En cambio, para ser psiquiatra, primero se estudia medicina, para así obtener el título de médico legal. Médico general. Luego se especializa en psiquiatría o ramas como neuropsiquiatría o psiquiatría infantil. Los psicólogos además tratan trastornos leves relacionados con emociones y conductas como la baja autoestima que afectan a la vida diaria pero que no son enfermedades. En cambio, la psiquiatría atiende enfermedades mentales más graves como una depresión mayor o esquizofrenia, entre otras enfermedades que requieren medicamentos y tratamiento médico. Ahora sí vamos a hablar de la psiquiatría forense. ¿Qué es la psiquiatría forense? Pues se la define como la aplicación de conocimientos psiquiátricos en la administración de justicia. El papel del psiquiatra forense tiene los siguientes objetivos, el cual es, primero, ser auxiliar del juez, a quien ilustra sobre aspectos mentales del imputado en relación con el delito cometido. Segundo, aportar los fundamentos científicos para el tratamiento judicial del enfermo mental. Y último objetivo, establecer la capacidad mental de una persona en el campo civil. Aquí también podemos recordar que el concepto de capacidad civil es la aptitud para poder ser titular de derechos privados y de ejercitarlos. Psiquiátricamente, esto equivale a la capacidad mental, que es la idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. También encontramos la responsabilidad penal, que es la obligación de todo individuo de responder por sus actos ante la ley. Además, podemos encontrar varios aspectos generales del psiquiatra forense, el cual es evaluación y tratamiento. Los psiquiatras forenses evalúan y tratan a personas con trastornos mentales que pueden ser un riesgo para la sociedad. Investigación. Investigan la relación entre los trastornos mentales y los comportamientos delictivos. Colaboración con el sistema judicial. Trabajan con la policía, los tribunales, las prisiones y el servicio de libertad condicional. Evaluación de la capacidad mental. Determinan si una persona tiene la capacidad mental para ser juzgada. Y la evaluación de la imputabilidad. Determinan si una persona reúne las condiciones psicológicas para ser atribuida como responsable de un delito. También encontramos el informe médico forense. Es aquel informe que emite que auxilia a los jueces y tribunales. Y la evaluación en el ámbito penitenciario. Realizan evaluaciones y así ofrecen beneficios carcelarios y atienden a las personas privadas de libertad. Muchas gracias. En cuanto al marco legal que abarca la psiquiatría forense, tenemos la definición del jurista Guillermo Cabanelas de Torres, mencionando que es la aptitud para hacerle atribuida a una persona una acción u omisión que constituye delito o falta. Es decir, esta figura jurídica es empleada para determinar si una persona es responsable penalmente de un hecho delictivo. Asimismo, tenemos la imputabilidad, la cual nace del impedimento al sujeto de percatarse que está lesionando o poniendo en riesgo determinado bien jurídico típicamente tutelado. De acuerdo con el reconocido abogado Agudelo Betancourt, la inimputabilidad no consiste en la capacidad de comprender la realización del hecho, sino en la capacidad de comprender la ilicitud o antijuricidad de éste. El artículo 29 del Código Orgánico Integral Penal nos menciona la antijuricidad como una conducta
cuando es antijurídica sin una razón legal que la justifique, amenace o cause daño a un bien jurídico protegido. Esto significa que debe afectar algo que la ley busca proteger, como la vida o la propiedad, y de no estar amparada por causas legítimas como la defensa propia. Mientras que el artículo 30, en cuanto a causas de exclusión de la antijuricidad, nos menciona que una acción que en principio cumple con la descripción de un delito, es decir, la conducta típica, no se considera un delito si está justificada por circunstancias legales como el estado de necesidad o la legítima defensa. En estos casos, la ley reconoce que la acción fue necesaria y no puede castigarse penalmente. El artículo 34 sobre la culpabilidad menciona que para que una persona sea considerada responsable penalmente debe cumplir dos requisitos fundamentales, que es ser imputable, lo que implica tener la capacidad de entender y querer, es decir, ser consciente de sus actos y consecuencias. Asimismo, de conocer la antijuricidad de su conducta. Es así que la persona debe saber que su acción es contraria a la ley. En cuanto al artículo 35, en causas de inculpabilidad, ambos elementos aseguran que solo quienes tengan plena capacidad y conciencia de sus actos podrán ser sancionados penalmente. Esto significa que si una persona no puede ser considerada penalmente es cuando existe error de prohibición invencible, que es cuando no sabía que su conducta era contraria a la ley, y cuando hay un trastorno mental comprobado, cuando se padece un trastorno mental que le impide comprender la naturaleza ilícita de sus actos. El artículo 36 del mismo código ya nos define lo que abarca el trastorno mental en cuanto al ámbito penal. La persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de cometer la ilicitud de su conducta o determinarse de conformidad con esta comprensión. En razón del padecimiento de un trastorno mental, no será responsable penalmente. En estos casos, cuando se menciona el trastorno mental en las personas procesadas, el juzgador dictará una medida de seguridad y la persona que al momento de cometer la infracción se haya encontrado disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, tendrá la responsabilidad penal atenuada en un tercio la pena mínima prevista para el tipo penal. Finalmente, las personas que padezcan de trastornos mentales que hayan sido procesadas de acuerdo con el artículo 76 sobre el internamiento en los establecimientos que cuenten con servicios de salud mental, establece que el internamiento con servicios de salud mental se aplica a personas inimputables por trastorno mental, con el objetivo de superar su perturbación y fomentar su inclusión social. Esta medida es impuesta por los jueces basada en un informe psiquiátrico, psicológico y social que justifique su necesidad y su duración. La medida debe especificar el tiempo y las condiciones de cumplimiento y al culminar el periodo establecido, la persona deberá ser liberada de inmediato sin necesidad de una orden judicial. Continuando con el trastorno mental, esto se le define como un conjunto de síntomas y conductas clínicamente identificables que afectan a las funciones cognitivas, emotivas y volitivas del individuo, interfiriendo en su vida cotidiana. Según la OMS, se trata de una enfermedad psiquiátrica que altera el pensamiento, las emociones y el comportamiento, generando algún tipo de malestar y disfunción. Por su otra parte, la Asociación Americana de Psiquiatría lo describe como un síndrome que refleja alteraciones significativas en los procesos psicológicos, biológicos o desarrollo, asociadas con estrés o una discapacidad en ámbitos sociales. El enfoque biopsicosocial destaca que los trastornos mentales resultan de una interacción entre las predisposiciones hereditarias, factores biológicos y circunstancias sociales externas. En ellos se hace una división de trastornos mentales permanentes. Estas son alteraciones continuas y que afectan de una forma duradera la percepción y el razonamiento de las personas. Ejemplos destacados incluyen la psicosis y diversas formas de esquizofrenia. Estas condiciones suelen caracterizarse por delirios o alteraciones perceptivas graves derivadas de causas intrínsecas al individuo. Algunos de los trastornos mentales
permanentes más importantes, como mencionaba, serán algunos tipos de esquizofrenias, las cuales pueden ser la esquizofrenia tipo paranoide, la esquizofrenia tipo desorganizado, la esquizofrenia tipo catatónico y entre otras. Continuando, también tenemos que es la última división, que es el trastorno mental transitorio. Esta es una perturbación en las funciones dependiente de la psiquis del sujeto que produce una alteración de una duración breve en la capacidad cognitiva y volitiva del individuo y que se debe a una causa externa o interna con respecto al sujeto que la padece. Esta se puede tener también otras subdivisiones, que es con la base patológica y sin base patológica. Con base patológica resulta de alteraciones internas como trastornos psicológicos subyacentes. Estas alteraciones pueden ser temporales, irreversibles, pero implican un origen filosófico identificable, como podría ser una lesión traumática, cerebral traumática o una intoxicación. Y en el punto de vista jurídico, estas patologías suelen considerarse más objetivas porque ya existe una base científica para respaldar su existencia. Y por último, tenemos que es la de sin base patológica, que estas se llegan a originar por factores externos como un choque psíquico o un estrés agudos. Estas condiciones pueden ser incompletas o completas, se relacionan principalmente con causas externas tipo emocionales, psicológicos o situacional. Y por último, tenemos lo que es la importancia en el derecho penal. El trastorno es un elemento determinante para establecer lo que es la imputabilidad de una persona, es decir, su capacidad para ser considerable lo que es responsable de un delito. En nuestra legislación reconoce que las personas quienes padecen trastornos mentales, sean permanentes o transitorios, pueden carecer de la capacidad para comprender la ilicitud de sus actos o actuar conforme a esa comprensión. Por lo tanto, su tratamiento jurídico requiere de un enfoque más especializado y humanitario para que se puedan respetar sus derechos y con ello también se garantice un proceso justo. Eh, la entrevista psiquiátrica y el examen del estado mental. Bueno, básicamente en este punto el propósito de la entrevista psiquiátrica es construir una relación y una alianza terapéutica entre el terapeuta y el individuo, en donde se organiza, sintetiza información y los datos relevantes derivan de diversas fuentes, como lo son el estado mental de la persona, lo que opina sobre diferentes situaciones sociales, sus antecedentes médicos, y esto el médico lo que hace es recopilar toda esta información para crear una hipótesis que se va a ir corroborando a medida de la entrevista psiquiátrica. Este examen psiquiátrico consta de dos partes, que son la anamnesis y que es la exploración psicopatológica del estado mental. Básicamente, en la anamnesis es una introducción de la vida de la persona, sus antecedentes médicos, los antecedentes familiares, la historia psicobiográfica, el entorno familiar y social en el que vivió y también la calidad de cuidado, sobre todo ver también lo que son los malos tratos, los abusos sufridos en el entorno familiar o en el entorno escolar. Pueden ser relevantes y de riesgo alto para lo que es la aparición del trastorno mental. Y el examen psicopatológico del estado mental es la herramienta que en psiquiatría, mediante la identificación y descripción precisa de los signos y síntomas psicopatológicos, lo que hace es conducir a un diagnóstico fiable. Como en otras especialidades médicas, así como en la psiquiatría, en otras enfermedades, se compara con distintas enfermedades para llegar a un diagnóstico, así mismo pasa con los trastornos mentales. Siguiente diapositiva, por favor. Realizar un examen del estado mental es importante que nos fijemos mucho en el habla de la persona. La exploración del estado mental forma parte de cualquier entrevista médica y psiquiátrica. La mayor parte de la información de la exploración del estado mental se obtiene haciendo la anamnesis psiquiátrica y observando sobre todo la conducta, el afecto, el habla, el ánimo,
el pensamiento y la cognición del paciente. Un aspecto muy importante es lo que es el insight, que es una introspección. Es decir, que el paciente debe de admitir que está enfermo y que reconoce su falta de adaptación a diferentes situaciones sociales. Además de que esto, si está comprometido total o parcialmente, deberá realizarse intervenciones orientadas de otras especialistas. Otra cosa que podemos ver dentro de este tipo de entrevistas también son los trastornos del lenguaje. Primero, como es la ausencia del lenguaje, que es un mutismo, que es la ausencia total del lenguaje con capacidad verbal intacta, es decir, que el paciente no habla o habla en ciertas ocasiones. Las alteraciones de ritmo, que son la taquifemia o taquifasia aumentadas, la bradifemia o la bradifasia, en donde hay un enlentecimiento, es decir, que habla de manera lenta, y las alteraciones de la fonación y articulación, que es la dislalia, que no vocaliza muy bien las palabras, la disartia, que es una alteración en la articulación del lenguaje por problemas físicos, y el tartamudeo espasmódico, que repite mucho las palabras. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, tenemos la conclusión de esta entrevista psiquiátrica. Esta entrevista requiere resumir los síntomas y la anamnesis y organizar una narración coherente que pueda ser revisada y acordada con el paciente. Esto implica recapitular los hallazgos más importantes de esta entrevista, explicar su significado al paciente y llegar a un acuerdo. Si es crucial obtener un acuerdo, si el paciente no está de acuerdo con la entrevista, pues lo que se debe hacer es volver a recapitular el procedimiento. Esta parte de la entrevista implica la explicación del paciente de uno o más diagnósticos en palabras que pueda entender, así como aportarle una formulación de su manejar el estrés, cómo manejar la situación y su estilo de vida. La última parte de resumen se dirige a asegurarse de que el paciente se sienta comprendido y en confianza. El siguiente paso es limitar los tipos para el tratamiento y si el diagnóstico es incierto, se deberá recomendar una acción adicional o otro médico o terapeuta que pueda atender el problema. Bueno, a continuación yo voy a hablar en este caso de la psiquiatría forense dentro del derecho penal. Quisiera mencionar el tema de la importancia, su significado, entre otros, de la psiquiatría forense, pero enfocado dentro del derecho penal. Tenemos como primer punto mencionar lo que es la evaluación de la capacidad penal. Esta se divide en dos fases, lo que sería la comprensión y el control. Dentro de la comprensión de la ilicitud de sus actos, el psiquiatra forense evalúa si en este caso el acusado podría diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto al momento del delito. Esta evaluación es crucial para poder determinar si el individuo actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus acciones. Esto viene relacionado también con el control de la conducta. Además de la comprensión, el psiquiatra forense evalúa si el individuo tenía esta capacidad de autocontrol para poder evitar cometer el delito. En segundo punto, tenemos la protección de los derechos humanos. Tenemos inicialmente el trato justo y adecuado en el proceso penal. La psiquiatría forense entra aquí para asegurar que las personas con trastorno mental sean tratadas de la manera digna y conforme también a sus condiciones, evitando de esta manera castigos desproporcionados. Como segundo punto, tenemos los principios internacionales. La evaluación psiquiátrica ayuda a cumplir con normas internacionales, como los que están ahí, de ejemplo, las reglas de Tokio y las reglas Mandela, que promueven de esta manera el respeto de los derechos de los acusados con trastorno mental. Estas reglas enfatizan la necesidad de opciones como los tratamientos psiquiátricos, los internamientos en centros de salud o medidas de seguridad, en lugar de las penas que son estrictamente punitivas. En tercer punto, tenemos evitar la estigmatización. La psiquiatría forense en este caso contribuye a evitar que las personas con trastornos mentales sean tratadas como peligrosas o culpables por el simple hecho de su condición. Ayuda de esta manera a sensibilizar el sistema judicial sobre las complejidades de estos casos. También es importante mencionar en este caso los delitos relacionados con los trastornos mentales. Tenemos el primero, que sería el impacto de las enfermedades mentales. En este caso, algunos de los trastornos, como los que conocemos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la psicopatía,
pueden influir de manera directa en el comportamiento criminal. En este caso, durante uno de los episodios maniáticos, las personas pueden cometer delitos impulsivos, tales como los robos o daños a la propiedad. También tenemos un punto interesante que es la prevención de estos errores judiciales. Si una evaluación, en este caso, sin una evaluación adecuada, una persona con un trastorno mental podría ser condenada como si actuara con su plena capacidad, lo que sería un gran error judicial. En estos casos, la psiquiatría forense permite al sistema penal ajustar las sanciones, priorizando de esta manera el tratamiento médico sobre su reclusión. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, se me hace importante mencionar em, estos dos artículos referentes a esta psiquiatría forense, los cuales se encuentran dentro del Código Orgánico Integral Penal. Tenemos como el primer artículo el artículo 76. Habla básicamente de una medida de seguridad, en este caso el internamiento en establecimientos con servicios de salud mental. Bueno, ¿qué establece? Este artículo regula directamente el internamiento de personas inimputables debido a su trastorno mental. Tiene como objetivo el tratar este trastorno de las personas para facilitar su recuperación e inclusión social. Como duración, al final del artículo, tenemos que, bueno, al finalizar este periodo de internamiento, la persona debe ser liberada de manera inmediata, sin necesidad de una nueva orden judicial. Continuando con el artículo 588, bueno, esta va más enfocada en la fase de investigación previa. Regula directamente el hecho de cuando una persona investigada o procesada por un delito muestra síntomas de trastorno mental, el fiscal tiene la obligación de ordenar una evaluación médica inmediata. Esta evaluación debe ser realizada por medio de un perito médico psiquiatra, según se encuentra establecido en este artículo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en esta diapositiva quiero, a manera de conclusión, hablar de los desafíos y limitaciones que se pueden encontrar. Como primer desafío tenemos el tema de la subjetividad en las evaluaciones. Las evaluaciones forenses se basan en observaciones clínicas, entrevistas y pruebas psicológicas, lo que quiere decir que puede dar lugar a interpretaciones diferentes entre estos expertos. Estas diferencias pueden influir, en este caso, en la decisión del juez. Como segundo desafío tenemos la estigmatización. Jueces y jurados podrían ser influenciados por estos estigmas, llevando de esta manera a decisiones sesgadas contra el acusado. En el caso de la perspectiva de la víctima, con trastornos mentales, estas pueden ser vistas como menos creíbles, lo que complica su acceso a la justicia. Y tercer desafío podría ser los problemas éticos, perdón. Entre estos se encuentra lo que sería la confidencialidad directamente. El psiquiatra forense o los psiquiátricos están obligados a proporcionar información detallada sobre el estado mental del acusado. Esto puede entrar en un conflicto directo entre la confidencialidad médica. Ahí sí, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a continuación voy a hablar de este caso emitido por la Corte Constitucional, el cual, bueno, ahí está el nombre de la sentencia, el número, que me parece muy interesante. En resumidas cuentas, este caso involucra a varias personas que padecen esquizofrenia, quienes fueron procesados penalmente y sometidos de esta manera a prisión preventiva. Posteriormente, las acciones de habeas corpus presentadas evidenciaron estas vulneraciones a los derechos de integridad personal y salud mental de los procesados. La Corte Constitucional del Ecuador dictó jurisprudencia vinculante sobre cómo tratar a estas personas con enfermedades mentales en el sistema penal. Los hechos claves de dicha sentencia, pues tenemos en primer punto la condición médica de los procesados. Las personas involucradas padecían esquizofrenia y otros trastornos mentales severos. Como segundo punto, la prisión preventiva. Esta fue aplicada sin considerar los impactos negativos en la salud mental del acusado, ni su capacidad para entender y participar en el proceso penal. Tercer punto, la acción de habeas corpus. Bueno, se alegó que la detención vulneraba sus derechos humanos debido a la falta de atención adecuada y el deterioro de su salud mental. Y por último, las decisiones judiciales. Inicialmente se aplicaron medidas estándar del sistema penal, pero con el tiempo se ordenó el traslado a hospitales psiquiátricos o la adopción de tratamientos ambulatorios.
¿Qué tiene que ver este caso con la relación en la psiquiatría forense? Tenemos en primer caso evaluar la inimputabilidad. Los peritajes psiquiátricos determinaron que las personas procesadas no podían comprender en este caso la ilicitud de sus actos, ni actuar conforme a esta comprensión debido a su enfermedad. Y el garantizar sus derechos. Los informes psiquiátricos revelaron que las condiciones de privación de libertad agravaban de esta manera la salud mental de los acusados, pues lo que resultó en decisiones judiciales que priorizaron tratamientos médicos sobre sanciones penales. Y por último punto, el orientar medidas de seguridad. Las valoraciones periciales guiaron la aplicación de las medidas alternativas como internamientos en hospitales especializados. Eso fue todo por mi parte. Gracias. Buenas tardes. A continuación vamos a hablar sobre el peritaje psiquiátrico. Mi nombre es Samuel Cedeño Macías. ¿Qué es un peritaje psiquiátrico? Un peritaje psiquiátrico es una evaluación realizada por un profesional de la salud mental. En este caso estamos hablando de un psiquiatra. Generalmente estos peritajes se usan para poder determinar el estado mental de una persona y suelen usarse en distintos contextos, tales como los siguientes: procesos legales. Estos son para determinar la imputabilidad, en este caso, pues, de un acusado. También para deliberar la decisión que puede llegar a tomar una persona dentro de ciertos procesos. Se suelen dar en los casos de tutelas. Tenemos también en demandas civiles. Estos son en casos de discapacidad o accidentes laborales. Y por último tenemos evaluaciones para tratamientos, que estos se dan para determinar el diagnóstico y el tratamiento más adecuado para una persona que en este caso esté pasando por alguna clase de problema mental. Ahora, ¿en qué consiste un peritaje psiquiátrico? Un peritaje psiquiátrico consiste en lo siguiente. Primero, entrevista clínica. Esta es una entrevista detallada en la cual el paciente, y en este caso pues, el psiquiatra, tienen una conversación profunda en la que se exploran los antecedentes. Pueden ser personales, familiares o laborales también, en las cuales se evalúan sus conductas y se les pregunta en este caso pues, al paciente pues, cuál es la perspectiva que él tiene actualmente, cuáles serían los síntomas que él está sintiendo. Tenemos también el examen de estado mental. Esta evalúa las funciones cognitivas, emocionales y conductuales del paciente, tanto como su atención, su memoria, su lenguaje, su estado de ánimo, entre otras. Tenemos la aplicación de pruebas psicológicas, las cuales voy a nombrar a continuación. Tenemos primero la prueba cognitiva. Estas pruebas evalúan la capacidad intelectual y cognitiva de la persona, como la escala de inteligencia. Estas miden el coeficiente intelectual general y habilidades específicas como la comprensión, razonamiento y memoria. La prueba de atención y concentración. Estas evalúan la capacidad para mantener la información y para retener también en este caso información de la persona. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también lo que son las pruebas de personalidad. Estas pruebas exploran los rasgos de personalidad, los estilos de afrontamiento y características emocionales de la persona. Algunos ejemplos son como el cuestionario de personalidad. Estas evalúan rasgos de extraversión, el neutricismo, la apertura a nuevas experiencias, la amabilidad y la escrupulosidad. Tenemos también el inventario clínico. Estos identifican la presencia de síntomas psicopatológicos como pueden ser la depresión, la ansiedad y trastornos mentales. Tenemos también las pruebas específicas para trastornos mentales. Entre ellas tenemos las escalas de depresión. Estas evalúan la gravedad sintomatológica de la depresión. Y también tenemos la escala de ansiedad, la cual mide la intensidad y frecuencia con la que se pueden llegar a mostrar síntomas en este caso, pues de la ansiedad. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la importancia del peritaje psiquiátrico? Tenemos que tener en cuenta que el peritaje psiquiátrico es fundamental para la toma de decisiones informadas. En este caso, en el ámbito legal, un informe mediante sea, pues en este caso por el perito, ayuda al juez a poder deliberar una decisión y sea correcta. Tenemos también establecer diagnósticos específicos. En el ámbito clínico, esto ayuda a identificar los trastornos mentales y de esta manera poderles ayudar, en este caso, pues con una clase de tratamiento. Y para evaluar el daño psicológico. Esto para poder evaluar el impacto que en este caso ha recibido la persona en base pues, al problema que tenga mentalmente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, derechos de las personas evaluadas en un peritaje. Los derechos de las personas evaluadas en un peritaje psiquiátrico son fundamentales y deberán ser respetados en todo momento. Estos derechos
garantizan que la evaluación se realice de manera justa, ética y respetuosa, que la dignidad, en este caso del paciente, sea respetada pues, dentro de todo el proceso. Tenemos, tenemos algunos derechos, como pueden ser el consentimiento informado. En este caso, el paciente tiene derecho a recibir toda la información que sea rescatada pues, de dicha entrevista. Tenemos también la confidencialidad, y es que tanto paciente como psiquiatra tienen que ser en este caso pues confidenciales y no divulgar ninguna información que sea sacada dentro de, pues sean de las entrevistas o, bueno, dentro del peritaje más bien. Tenemos el trato digno y respetuoso, como lo decía anteriormente, pues en este caso el paciente tiene que ser tratado con dignidad, con respeto, y que nunca se lo haga sentir como una persona diferente a las otras personas, que se lo haga sentir en un ambiente adecuado. Tenemos acceso a la información, en este caso, pues el paciente siempre podrá tener acceso a la información que sea sacada dentro del peritaje psiquiátrico, para él poder también leerla. Rechazar la evaluación, el paciente tiene derecho a decir que no a una evaluación, a un peritaje psiquiátrico. Y tenemos también buscar una segunda opinión. Si con un peritaje psiquiátrico no se llega pues, a una sola conclusión, es válida pues, poder pedir otra segunda opinión, es decir, otro peritaje psiquiátrico. Y asistencia legal. Dentro de todo el proceso, en este caso el paciente, pues puede ser representado o defendido pues, por un abogado. Eso sería todo por mi parte.